día. Buen día. Primero contextualicemos un poco la situación del club. Tras 3 derrotas, podemos hablar de mini crisis, aunque sea de resultados, Jorge. Sí, hombre, de resultados. De resultados estamos en... Ya no por las 3, ¿no? Porque si no ya... yo creo que ganamos en Alaberri, pero habíamos perdido en Oviedo y habíamos perdido en Castellón, si no recuerdo mal. O sea que en la última serie de partidos, menos mal que ganamos en Alaberri, ¿no? Porque si no hubiera sido una acumulación de derrotas muy severa, ¿no? Eso a nivel de resultados. A nivel de resultados, pues es la realidad es que estamos acumulando muchas derrotas. Se podía prever una situación así a principio de temporada. Hombre, pues se podía prever que en algún momento acumuláramos malos resultados, ¿no? Bueno, lo importante yo creo que es, más que el resultado final, es si tenemos la capacidad para resolverlo, si tenemos la capacidad para volver a encontrar la senda de la victoria. Y yo creo que en ese sentido sí que tenemos la capacidad. Lo que es verdad es que, aunque suene a modo de excusa, pues que no estamos viviendo un momento muy brillante en cuanto a la salud de los chicos. Pues a Masín lo hemos parado hasta el martes o miércoles de la semana que viene, pero no es que lo hayamos parado ahora y hasta ahora ya ha estado bien, es que Masín no iba bien un mes que no entrena. Entonces Masín es un chico que necesita trabajar, bueno, necesita entrenar para sentirse bien y poder desplegar su juego. Y estaba compitiendo, el pobre estaba compitiendo con dolor todos los días y bueno, pues en una mala situación, ¿no? Pues hemos decidido, yo creo, con buen criterio, aprovechar esta semana, parar, resetear, ¿no? Resetear el programa y volver a empezar el nuevo año, porque queda mucho, ¿no? Es verdad que ahora estamos en un momento complicado, pero que queda mucho y sobre todo lo más importante, ¿no? Tenemos el caso que comentas, el de Masín, tenemos el caso de Fernando, que es baja durante muchos meses, ya lo sabéis. Luego hemos tenido a Eric Stutz con gastroenteritis, a Obi Kiei parado prácticamente 10 días. ¿Quién más? A Blay tuvo fiebre el partido de Coruña. Bueno, pues hace unas semanas Miki Feliu juega con el dedo, está jugando con un dedo medio roto. Pues bueno, pues tenemos el equipo un poco, en ese sentido, un poco en cuadro, ¿no? A la hora de los partidos podemos llegar a competir, o sea, tenemos efectivos para competir, pero la fabricación del partido, o sea, los entrenamientos que nos ayudan pues no es buena porque no tenemos, pues por ejemplo, Miki hace toda la semana entrenando de 4 y luego en el partido tiene que jugar de 3. Eric entrena toda la semana de 5 porque Masín no está y luego juega al coche. Pues bueno, el puzzle lo tenemos desmontado, ¿no? A día de hoy por las lesiones pues lo tenemos desmontado. La llegada de ellos, ¿no? La llegada de ellos, que en un principio es a sumar, pues las primeras semanas, hasta que lo integra, se adapta, entiende de qué va esta historia, pues no es que reste ni mucho menos, pero no suma en todo su potencial, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos ahora en una mini pretemporada, ¿no? Y aparte que nos viene bien esta semana, yo estoy súper contento esta semana, porque hacía semanas que no podíamos ver vídeos nuestros, vídeos de nuestros errores, entrenamiento para mejorar nuestras cosas, para recordar nuestro ADN. Es que no corre, o sea, ahora mismo el equipo no corre, ¿no? No corre en contraataque, no mete canastas fáciles, porque no tenemos número de jugadores, no tenemos la salud física, y no tenemos tiempo para preparar de recuperar nuestra esencia, porque estas navidades ha sido una locura, ¿no? O sea, para todos los hijos, pero no hemos tenido 2 semanas de pensar en los errores que hemos cometido y ajustarnos al equipo contrario. Solo nos daba tiempo a ajustarnos al equipo contrario. ¿Por qué? Porque 24-25 festivo, un día de entrenamiento, vamos a Coruña, volvemos de Coruña, teníamos a la enfermería llena, es el día 1, quedamos libre, un entrenamiento y a competir el día de Valladolid, y hemos estado así 3 semanas que apenas hemos podido entrenar para nosotros. Siempre es pensamiento sobre el equipo rival. ¿Qué ha sucedido? Pues que estamos perdiendo esencia, como solo estamos haciendo scouting de los equipos contrarios,
pues estamos perdiendo esencia. ¿Y qué esencia estamos perdiendo? Pues la que nos identificaba, la velocidad, la intensidad, el rebote. También es verdad que la intensidad del rebote nos lo daba mucho Fernando y Obi, ¿no? Son jugadores muy, en ese sentido, bien entendido el concepto anárquico, ¿no? Son jugadores que pues no los tenemos, entonces el equipo es más previsible, es un poco más aburrido, más soso, ¿no? Pues bueno, tenemos que volver a recuperar eso para volver al estilo de juego inicial. Entonces esta semana nos ha venido muy bien porque es una semana más o menos larga, es una semana que nosotros interpretamos para nosotros más que en función de Sevilla, porque nos da igual Sevilla que Castellón, que otro, es una semana para nosotros. Eso no quiere decir que no vayamos a Sevilla a intentar ganar, pero a mí lo que más me importa ahora es recuperar nuestra esencia, recuperar nuestro espíritu, nuestra forma de jugar, recuperarla a los chicos físicamente y afrontar toda la segunda vuelta un poco limpios de todo este último mes, ¿no? Que ha sido un poco negativo en ese sentido. Para Sevilla has confirmado la baja de Massin no viajará. Eric Stutz es duda porque está con gastroenteritis, Obi ha hecho un entrenamiento, creemos que llegará, y Massin está parado seguro. Massin está parado seguro. Viajará, Massin no viaja. Y entonces, bueno, vamos a Sevilla. Nosotros vamos a Sevilla, ya te digo. Pues mira, del 100% de vídeos de esta semana, 95% de Lleida. ¿Qué me interesa a mí? Lleida. Es que Sevilla, si me pongo a pensar en lo de Sevilla, me va a volver loco. Entonces, como no me quiero volver loco, y es algo que no depende de mí, lo que más depende de mí es que los chavales vuelvan un poco a memorizar, interiorizar la forma que queremos jugar, ¿no? Y pues hace días que no hacemos una loop, hace días que no... Bueno, pues son cosas que por la razón que sea, pues las hemos estado... Vamos compitiendo, ¿no? Nadie nos está pasando por encima, excepto Granada. Vamos, esperemos que mañana no pase, ¿no? Que Sevilla que podamos competirles, pero no estamos en nuestro mejor nivel de juego. Entonces, el objetivo es recuperar nuestro nivel de juego. Si recuperamos nuestro nivel de juego, máximo de juego, pillamos a Sevilla en mal momento y les podemos dar el susto, perfecto, pero para ganar a Sevilla tienen que pasar muchas cosas. Nosotros tenemos que jugar casi perfectos, ellos tienen que jugar un mal partido, bueno, tienen que ponerse muchas cosas de cara. Y últimamente, las cosas no nos van últimamente muy de cara, ¿no? No estamos, como al principio de la temporada, sí que tuvimos fortuna en cosas, ¿no? Pues cuando estás mal, pues te meten tiros difíciles, el arbitraje que tampoco te ayuda, tiros que tienes no los metes, bueno, pues cuando las cosas van mal, pues van mal y entonces hay que prepararse mucho y tener fe y seguir trabajando para volver otra vez a la normalidad. ¿Jugáis en la pista del mejor equipo de la categoría? Sí. Sin duda, ¿eh? Si me preguntas, bueno, sin duda. Eso es un tren que va, ya va solo. Vamos, ayer me llamaron del diario de Sevilla y les dije, no, todavía no he visto nada de Sevilla, es que no quiero ver nada de Sevilla, Voy a ver, obviamente hoy voy a ver, vamos a ver a los jugadores, vamos a ver sus sistemas, pero ¿qué voy a ver? Que sus 5 pivots, que no juegan más de 8 minutos por partido, en cualquier equipo de la liga serían titulares 30 minutos. Y ahí, pues claro, ahí tienen 5 buenísimos. Los 2 bases, pues más titulares en cualquier equipo de la liga que Dani Rodríguez y Lluís Costa, ¿para qué voy a verlo? O sea, es que si a mí lo que me interesa es que Lleida apriete, corra, pase la pelota, juegue agresivo. ¿Que eso lo hacemos? Pues oye, si eso nos da para ganar a Sevilla, fantástico. Pero si esta semana nos sirve para tener bien claro nuestro ADN y afrontar lo siguiente, pues yo creo que bienvenida esta semana. Y si perdemos, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es que llevan 13 seguidas, ¿no? Algo pasará. Algo bien estarán haciendo ellos. Lo normal es que gane Betis, sí. Sí, claro. Pero ¿temes que atendiendo a las dinámicas de unos y otros no, pueda palizar? No sé. O sea, lo que creo es que el partido del Betis creo que no nos va a afectar. Porque no estamos preocupados en esa historia. Estamos preocupados en, pues yo qué sé, en las situaciones de bloqueo directo que estamos jugando, pues volver a jugarlas con fuerza, ¿no? Volver a Robert que va fuerte, volver a ver a Robert Turner fuerte al aro.
volver a los rebotes de ataque, volver a ver a Obi trasladando la pelota, corriendo toda la pista, apretando las líneas, que nos estamos preocupados en eso. Pues, ¿que Sevilla nos puede ganar? ¿Que Sevilla puede ganar de 25? Es que ha ganado a Oviedo de 25 y... ¿Que Lleida puede ganar? Por supuesto que puede ganar, ¿no? Por supuesto, hace, si no recuerdo mal, 2 años, el primer año de Borja, el primer partido de Liga vamos a Burgos, que a su vez ganamos. O sea, por poder pasar, puede pasar. Habitualmente ese tipo de cosas pasan al principio de las temporadas. A mitad de la temporada, pues Betis ya va como un avión. Va como un avión, entonces... Ahora cogerlos es un mal momento. A priori es un mal momento. Pero ya te digo, yo si el equipo cambia la cara respecto del otro día, volvemos otra vez a la cara de, por ejemplo, Coruña, yo estoy contento de la primera parte de Coruña y del tercer cuarto de Coruña, y estoy súper contento de la primera parte de Huesca. Pues si volvemos a recuperar ese espíritu, pues luego el resultado, es que el resultado, en este caso el resultado no es nuestra, yo creo que no es nuestra película. El de esta semana creo que no es nuestra película, pero no siendo nuestra película, puedes dar el susto y nosotros vamos a ir a dar, o sea, que no les cabe la menor duda que nosotros vamos a ir a intentar dar el susto y apurar toda... Si tenemos una mínima opción, vamos a ir a por ella. Porque cada temporada pasan sustos de estos. Entonces hay que ver si tú eres el afortunado o no, porque una de estas te arregla el año. ¿Cómo está Josh? Josh está poquito a poco. El otro día en directo no me pude fijar, pero después de ver los vídeos me parece que hizo cosas muy bien, poco visibles. Pues, por ejemplo, fue muy bien al rebote de ataque, estuvo bien atrás en algunos conceptos que le pedimos. O sea, lo inicial, digamos, del abecedario, la A, la hizo muy bien. Bueno, vamos a ver si esta semana ya podemos hacer la B, ya podemos hacer la C, poquito a poco. Yo creo que nos va a ayudar, yo creo que nos va a ayudar. Tiene velocidad, tiene intensidad, tiene rebote de ataque, puede meter, yo creo que tiene energía, que es lo que fundamentalmente le reclamamos, ¿no? Energía, porque Quintela está jugando más de lo habitual, Juran está jugando más de lo habitual, y al final están jugando más minutos de los que les tocarían, y el rendimiento que dan, lógicamente, pues, ¿no? El final de los partidos, pues se nos nota que no estamos con esa chispa, esa frescura, pues probablemente por esa rotación, porque si Fernando nos daba 15 minutos o 12, pero eran minutos espectaculares, ¿no? De Fernando, sobre todo en cuanto a la velocidad, la intensidad, la agresividad, los balones divididos, el juego, ¿no? Transicional. En eso Fernando era buenísimo, y eso, pues el equipo en eso ha caído un poco, y es lo que hemos dicho, ¿no? Que se nos ha convertido un poco el juego en muy parado. Entonces necesitamos revitalizarlo, rejuvenecerlo, volver un poquito al camino inicial. ¿Más o menos? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Jorge, ¿cuándo salís de viaje?